nos toca abordar el panel Privacidades del Diseño. Queríamos, a modo de breve introducción, contarles por qué entendimos necesario tener un panel sobre esta temática. Y en realidad es porque, si bien todos coincidimos en el concepto de privacidad por diseño y en la importancia que tiene considerar la privacidad de los usuarios y la protección de datos en la génesis de cualquier desarrollo tecnológico, este concepto presenta problemas en su implementación práctica, porque no es fácil traducir exigencias jurídicas en requerimientos técnicos. Pensar, por ejemplo, en conceptos como finalidad compatible o tratamiento legítimo se hacen de muy difícil traducción al momento de ponerlos en requerimientos técnicos. Entonces, para tratar un poco este trasiego, este puente que entendemos necesario trabajar entre el mundo jurídico y el mundo técnico para que la privacidad por diseño efectivamente se transforme en un estándar que proteja la privacidad y la protección y los datos personales de los usuarios, de las personas usuarios de desarrollos tecnológicos, es que tenemos con nosotros a tres especialistas que van a tratar un poco de contarnos cómo transitar este puente. La primera presentación va a estar a cargo de Gustavo Betarte, que es ingeniero de sistemas en computación, tiene un máster y un doctorado en ciencias de la computación por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, es docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería y de los cursos Fundamentos de la Seguridad Informática y Taller de Seguridad Informática de la carrera Ingeniero en Computación. Además es fundador y responsable científico del Grupo de Seguridad Informática de la Facultad de Ingeniería y responsable académico del Diploma de Especialización en Seguridad Informática del Centro de Posgrado y Actualización Profesional del INCO. A continuación nos va a hacer una presentación el doctor Marcelo Bauzá, abogado y miembro del Consejo Consultivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, fue vicepresidente y secretario general de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho de Informática, director del Instituto de Derecho Informático y coordinador del Centro de Derecho Informático de la citada facultad. Obtuvo un premio l'AMI, Droit de l'Informatique, en el año 1990, por la obra Le Droit et la Preuve de l'Informatique, porque estudió en Francia. Marcelo es un pionero en esto del derecho informático. Y por último, un invitado especial venido de Nueva York, pero que es oriundo de Francia, que es ingeniero, que tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard y también tiene una maestría en economía en la Universidad Polytechnique en Francia. Es Cyber Fellow de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, en la que coordina la iniciativa sobre tecnología y políticas. Se encuentra a cargo de los asuntos sobre paz y seguridad internacionales en el grupo asesor de investigación de la Comisión Mundial sobre la Estabilidad del Ciberespacio. Creo que están más que calificados para hablarnos de la temática. Así que le vamos a dar la palabra a Gustavo Betarte para que comience su presentación. Bueno, muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Quiero agradecer también a los organizadores, a GESIC, a los organizadores del evento por esta invitación y aparte por darme la posibilidad de compartir el panel con tan distinguidos profesionales y investigadores. La idea es que vamos a hacer presentaciones cortas. La mía es bastante corta y más que nada mi interés es posicionar dudas, preguntas que nos estamos haciendo. En particular me interesa recalcar que de lo que yo voy a hablar hoy básicamente son reflexiones que están surgiendo de un equipo interdisciplinario que hemos formado dentro de un proyecto, se llama el proyecto Privacy by Design, de la ICT4B, donde estamos compartiendo doctores en Derecho, investigadores en Seguridad Informática, informáticos. Estamos compartiendo nuestra inquietud por tratar de entender de qué se trata todo este tema y de ver cómo poco a poco podemos empezar a llevarlo a la práctica en lo que es nuestro entorno y nuestra sociedad. Entonces, la motivación para este equipo de trabajo y en particular la motivación para presentarlo ante ustedes básicamente es el hecho de que la sociedad de la información y en particular las tecnologías de la información y la comunicación están teniendo cada vez más un impacto realmente crítico en lo que es la privacidad de los ciudadanos,
¿sí? A través de diversos canales. Ustedes saben muy bien, hoy por hoy se habla de Big Data, de Internet of Things, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con la tecnología embebida en dispositivos celulares e inclusive, digamos, dentro de lo que vendría a ser un subdominio del Internet of Things, todos aquellos dispositivos que de alguna forma usamos, pero que, a los cuales alimentamos con datos personales, ¿ok? Entonces, de a poco no, ya desde hace unos cuantos años, digamos, se ha posicionado la problemática de la privacidad y cómo de alguna forma se está viendo, se ha visto y se seguirá viendo amenazada, digamos, por todo este entorno social y tecnológico que nos está rodeando. Hace ya aproximadamente 10 años, Anka Buchian, comisionada de protección de datos de Ontario, en Canadá, posicionó, y su grupo, su equipo de investigación, posicionaron un concepto, el concepto de privacy by design o privacidad por diseño. El objetivo principal, digamos, de lo que podríamos llamar una disciplina que a pesar de tener 10 años está en permanente desarrollo, es de alguna forma tratar de entender cómo se puede reforzar el diseño, la implementación, la puesta en marcha de los sistemas de información y también los sistemas comunicantes, digamos, para tratar de garantizar al máximo posible la privacidad de los usuarios de estos sistemas. Y teniendo en cuenta en particular, digamos, que este enfoque no puede obviar, ¿sí?, la interacción y la consistencia que tiene que haber entre lo que es, en particular, el problema que se intenta resolver o el modelo de negocio que hay atrás de un sistema de información, con la arquitectura, el diseño del mismo, ¿de acuerdo? Y cómo desde un principio, ¿sí?, este problema tiene que ser encarado como un todo, teniendo en cuenta lo que yo podría decir una gran cantidad de variables. Otro punto para nada o muy importante, digamos, dentro de esta concepción es que, bueno, obviamente esta iniciativa viene fuertemente empujada de uno que podría llamar del mundo jurídico, ¿de acuerdo? Y yo creo que es donde de alguna forma ha habido más pienso, más desarrollo, más reflexión e inclusive se está comenzando a normar, tratar de normar la problemática efectivamente de empezar a requerir que los sistemas, cuando sean diseñados, cuando sean implementados, ya sean entendidos teniendo en cuenta la privacidad. El punto, sobre todo en el que nosotros estamos jugando el rol como contraparte en este equipo de reflexión, y de alguna forma es el punto que intento hacer en esta presentación, es para nosotros como técnicos, como informáticos o como investigadores en ciencia de la computación, yo pienso que venimos un poco rezagados en relación a lo que podrían ser a lo que es el conjunto de los investigadores en leyes, ¿okay? Y realmente entender qué significa definir la arquitectura, diseñar e implementar un sistema que tenga en cuenta estos principios es realmente un desafío muy importante. En la obra seminal de Cavoukian se presentan 7 principios fundamentales de lo que vendría a ser la privacidad por diseño. Ustedes me van a decir, ¿por qué hay 8 acá? Bueno, porque después de unos años, ¿sí?, en un nuevo trabajo, Cavoukian termina planteando un nuevo principio que se agrega y que es totalmente, yo creo que es totalmente razonable y consistente, digamos, con el tipo de problemática que intenta atacar. O sea, pero voy a empezar a repasar rápidamente. Entenderán que por problemas de tiempo no voy a poder profundizar en los puntos. A mí lo que me interesa simplemente tirar sobre la mesa algunos conceptos y puntos claves para que luego se pueda discutir sobre eso y ustedes se puedan llevar para su casa y empezar a investigar o seguir investigando o de alguna forma también quizás atajar algunas de las preguntas que tenemos y ver si nos pueden dar respuestas. Sí, pero dentro de los principios que se estipulan, digamos, que estipula Cavoukian, digo, hay algunos que uno podría decir que son un poco más filosóficos, fundamentales, digamos, como que
como el primero, ¿no? Que de alguna forma lo que estipula es que hay que ser proactivo respecto a la privacidad. Uno no puede esperar a que surjan los problemas, a que se genere la problemática de un quiebre de privacidad, de una brecha, digamos, luego que los sistemas estén funcionando, puestos en producción, ¿de acuerdo? Y trabajando con una gran cantidad de usuarios. Sino que hay que ser proactivo. También habla de privacidad por defecto, o sea que desde el diseño, desde la concepción del sistema, uno tiene que entender que ya hay un requerimiento explícito, más allá de lo que pueda ser un requerimiento funcional o un requerimiento inclusive de seguridad, que de alguna forma uno podría asimilar, digamos, dentro de un contexto, simplificando un poco la problemática, un requerimiento los requerimientos de seguridad con los requerimientos de privacidad. Yo creo que hay algunas diferencias importantes, pero no me voy a extender sobre eso acá. Hasta, bueno, obviamente uno de los principios que habla sobre todo de la importancia y el respeto por el usuario, o finalmente el octavo que se agrega, y que luego de que un poco se ha ido madurando, digamos, en entender lo que es el dominio, decir, bueno, que esto no puede ser además estático, hay que estar permanentemente repensando, rediseñando, digamos, nuestros sistemas para que tengan, porque obviamente a medida que los sistemas van funcionando, a medida inclusive que se agregan funcionalidades, pueden aparecer nuevos problemas, ¿sí?, en relación a lo que es la privacidad. ¿Okay? Entonces, bien, y acá yo ya estoy acá simplemente para dar una visión integral del problema, pero acá yo lo que estoy siguiendo inclusive es material, diapositivas preparadas por mis compañeras de equipo, ¿sí?, que, digamos, de alguna forma en esta discusión lo que se plantean a partir de lo que es la problemática, a partir de lo que pueden ser enfoques para encarar esta problemática, se plantean problemas y se plantean dudas que, caricaturizando mucho, digamos, lo que podría ser el análisis de la problemática, uno lo puede, o nosotros por lo menos los hemos encarado en un principio, clasificar como lo que pueden ser desafíos jurídicos y desafíos técnicos. En relación a los desafíos jurídicos, obviamente que uno se puede preguntar, se puede hacer muchísimas preguntas. En particular, en este equipo, lo que hasta ahora nos hemos focalizado más en tratar de entender filosóficamente cuáles son, obviamente, los desafíos jurídicos, y ahí, obviamente, nuestros compañeros doctores en Derecho tratan de hacernos entender, digamos, las básicas de esos desafíos, pero obviamente que hay un interés por el rol que cada uno de ellos juegan dentro de lo que es nuestra sociedad, en tratar de ver cómo pueden adaptarse lo que son las normas y los principios vigentes ya en nuestro país. Y en particular, qué pasa con la bien querida y bien conocida Ley 18.331. Porque hay una problemática de que a medida que se vaya normando y se vayan instaurando formalmente requerimientos, ¿sí?, es insoslayable, digamos, que esos requerimientos más tarde o temprano van a terminar aterrizando, digamos, en nuestra sociedad, y eso eventualmente puede implicar hacer modificaciones, agregados, y acá perdonen los abogados, si los elementos que manejo no son los adecuados, que para adaptar a lo que es nuestra normativa a esos nuevos requerimientos. ¿Okay? Y sobre todo teniendo en cuenta, 2 minutos, bueno, sí, es de que, dado que es muy importante toda la homologación con la que cuenta Uruguay respecto a la normativa europea, tratar de efectivamente adaptarnos de ese punto de vista. Y bueno, y es así entonces, ya no tengo más el panel enfrente, así que voy a tratar de recordarme de la presentación. También hay un interés en particular, ¿sí?, de poder entender específicamente cómo, digamos, toda esta problemática va a impactar a nivel nacional. Entonces, dentro de lo que es toda la problemática que plantea la privacidad por diseño, aparecen conceptos que cuando yo los leo ahí, o quizás muchos de ustedes los vean, como la noción de disociación, anonimización, pseudonimización, reidentificación. Para mí uno de los puntos más interesantes, digamos, que ha surgido dentro de la dinámica de trabajo es que hemos sido capaces de empezar a transitar un camino donde cada una de las visiones aporta lo que es su entendimiento e inclusive su definición de estos conceptos. Y sobre todo lo que queda claro es que todavía tenemos muchísimos para entender. Desde el punto de vista más DTI, como ustedes se podrán imaginar, implementar lo que pueden ser estos requerimientos, estos conceptos claves, ¿sí?, es un desafío muy importante.
Bien, entonces, en concreto, en desafíos ingenieriles, los desafíos a los que como técnicos, ¿sí?, nos encontramos, como técnicos informáticos, bueno, es simplemente eso, es tan complejo y tan simple como eso. No podemos seguir obviando, tener en cuenta, ¿sí?, cuando concebimos, diseñamos, implementamos nuestros sistemas de información, no podemos seguir obviando la problemática de la privacidad. La problemática de la seguridad la hemos estado obviando también durante muchísimo tiempo. Poco a poco, digamos, ha ido permeando en el imaginario y en la práctica, digamos, el hecho de cada vez darle más importancia, pero ahora además, sí, también hay que hacer énfasis en que tenemos que incorporar, sí, los desafíos que plantea los requerimientos de privacidad. Entonces, bueno, por ejemplo, atacándolo desde el punto de vista estrictamente ingenieril, nosotros lo que hemos empezado a profundizar, digamos, en nociones que son muy interesantes, que hoy por hoy uno puede encontrar en la literatura una trilogía muy interesante, que lamentablemente no me va a dar el tiempo de comentar, sí, pero que va desde una visión estratégica, ¿sí?, a una visión puramente tecnológica y de implementación, técnica de implementación de los sistemas, ¿sí?, pasando por la noción, para aquellos que están familiarizados con lo que es la ingeniería de software, con una visión de diseño y de patrones. Acá, digamos, de alguna forma estoy esquematizando dentro de lo que puede ser el ciclo de desarrollo de software, donde se ubica cada uno de los componentes, de los ejes de la trilogía dentro de lo que podrían ser las fases fundamentales, ¿sí?, de un sistema de información. Por último, y rápidamente, simplemente comentarles, ¿sí?, comentarle un poco de o volver a recalcar el hecho de que tenemos un proyecto que se llama Proyecto Privacy by Design, que lo estamos desarrollando en el contexto del ICT4B, de este Centro de Innovación y Desarrollo recientemente creado en nuestro país, donde estamos conviviendo distintas disciplinas, y simplemente para darle algunas ideas de las actividades que hemos estado desarrollando, ¿sí?, ya hemos empezado a profundizar en tratar de hacer algún tipo de cotejo entre lo que son los requerimientos de Privacy by Design y los principios y derechos de la Ley 18.331. Ya están en marcha proyectos de grados de Ingeniería en Computación y tesis de maestría de Ingeniería en Computación, donde estamos atacando distintas problemáticas en lo que hace a la privacidad por diseño, y bueno, como fruto muy primario de nuestro trabajo, escribimos un artículo que fue aceptado para su presentación en el Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática, que se va a desarrollar ahora en noviembre en Buenos Aires. Disculpen por la demora, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Le damos la palabra ahora a Marcelo Bauzá. Bien, buenas tardes a todos los presentes y agradeciendo esta invitación para hablar de este tema, si se quiere, novedoso entre nosotros, aunque también tiene, digamos, conocimientos y tratamientos previos, pero que sí a nivel normativo no está todavía regulado. Todo esto en el punto de vista, en el foco jurídico, tratando de hacer, digamos, esa intervención mía, apuntando, digamos, a los aspectos jurídicos de esta materia. Bueno, es un tema que viene al influjo, en este caso, del modelo europeo, que es el modelo que nuestro país sigue en materia de protección de datos, a consecuencia de la última reforma del Estatuto Europeo en esta materia, que es el Reglamento de Protección de Datos. Orientalo para acá, Marcelo. Yo me parece que cuando hay que hablar de cuestiones jurídicas, salvo que uno decida estar al golpe de la moda, lo cual no es buen consejo para los que nos ocupamos de derecho, tenemos que darle un cierto contexto, un cierto, digamos, enfoque previo de cómo se inserta o cómo cae, digamos, este nuevo concepto de la privacy por diseño. Y para eso hay que decir brevemente
que en el derecho, allá desde hace unos cuantos años, ayer se hablaba, desde el principio de la década del 70, digamos, comienzan a haber leyes, regulaciones, estudios, de la década del 70 del siglo pasado, en materia de protección de datos personales. Y poco a poco se va cayendo en yo diría que desde muy tempranamente, en la convicción de que estamos ante un nuevo derecho humano, un nuevo derecho que se agrega de última generación a las cartas de derechos humanos ya más tradicionales, y que es el derecho de la protección de datos personales con su autonomía, etcétera. No vamos a insistir sobre ese tema que tanto ha ocupado foros y estudios en la materia. Lo que sí me parece interesante es decir, porque el llamado de este foro habla un poco de llevar este tema de la privacy a los enfoques prácticos. Y ahí es cuando uno dice, bueno, el derecho es todo teoría. No, el derecho es práctica. El derecho es teoría y es práctica. Y en esta materia, vaya si es práctica, porque tenemos no una mera declaración, no es una declaración como las hay en materia de derechos humanos, una declaración genérica, importante y eso, pero que no pasa de una fase declarativa, sino que hay aspectos regulados, hay aspectos, no estoy hablando específicamente de nuestra ley, estoy hablando de ese movimiento, digamos, internacional, del cual nuestro país también hace parte, que se ha ido generando, digamos, leyes en este campo. Entonces, esa regulación, o sea, esos aspectos, digamos, tienen que ver con lo que figura ahí en la diapositiva: clase de datos, a quienes alcanza, definiciones técnicas, y remarco lo de los principios generales. Lo hago con un doble motivo. Primero, por saber que en esta materia en particular de la protección de datos personales, los principios generales, que en este caso serán principios especiales, digamos, de la protección de datos personales, tienen mucha importancia. Sirven para, están estatuidos en las leyes, sirven para regular aspectos que no están resueltamente contemplados en la legislación, para interpretar, etcétera. ¿Y por qué lo pongo ahí resaltado en color? Porque esta materia nueva, entre comillas, de la privacidad por diseño o por defecto, también coloca todo esto de la privacidad por diseño o por defecto como principios generales. Se habla, y así está en el Reglamento Europeo, de los principios generales de la protección de datos por privacidad por diseño, por privacidad por defecto. Quiere decir que se agrega, no es que se deroguen los principios ya conocidos de la protección de datos, pero se agregan estos otros vinculados con la privacy, con la privacidad por diseño. Bueno, las leyes también, eso es un breve repaso muy genérico de lo que contemplan en general las leyes. La nuestra, la 18331, lo contempla: derechos de los titulares, atención especial a datos personales especialmente protegidos. Y yo agrego un poco como conglobado esto último, que también está resaltado, de una institucionalidad. No es poca cosa hablar de una institucionalidad en materia de protección de datos. En Chile, por ejemplo, está el caso de que tuvieron una tempranísima ley de protección de datos, pero de alguna manera no le dieron un andamiento institucional, lo dejaron librado a la iniciativa de cumplimiento de esa ley. Y ahora vamos a ver por qué y cómo se hace entonces esta institucionalidad de la protección de datos. Es un derecho entonces legislado, o sea que no es simplemente una declaración en una norma aislada. Esto podría haber sido, está puesto ahí, podría haber sido así, porque en nuestro sistema jurídico los derechos humanos no necesitan regulación o reglamentación. Estamos en esa teoría pacíficamente admitida por toda la autoridad jurídica, el justnaturalismo, por lo cual podría haber quedado
en una declaración. Sin embargo, se lo legisla, se lo trata, se lo regula con más detalle. Es un derecho garantido, porque muchas veces los derechos, caso chileno, por ejemplo, quedan ahí como por más que esté legislado, pero no hay un órgano, no hay una capacidad sancionatoria. Bueno, en nuestro derecho y en múltiples otros países, este derecho está garantido con un órgano de control, a través de un órgano de control, en este caso la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales en nuestro país, con múltiples competencias. Yo puse algunas ahí: asesoramiento, control, sanción. Y yo digo doblemente garantido. ¿Por qué? Y bueno, porque siempre también está en la instancia judicial. La instancia judicial implica que este derecho no solamente se ocupa la URCDP, se ocupan los jueces también. La llamada acción de habeas data es eso, ¿verdad? Después hay una mención un poquito, creo, más adelante sobre eso. Un poco más de práctica. Uruguay, país adecuado. Todos estamos conscientes de esto, con el previo dictamen del Grupo de Artículo 29 del 2010 y con la decisión del 2012 que estableció que Uruguay es un país de protección adecuada a los datos personales. Esto tiene importancia porque implica, digamos, volcar a toda la esfera de las relaciones sociales, económicas, empresariales, etcétera, que no se deban tomar, o por lo menos, digamos, siempre cabe la posibilidad, en fin, de algún desvío, pero por lo menos en principio, digamos, es que en el país se considera que los datos personales de las personas, claro, Europa lo pone a exigencia de los datos de sus ciudadanos, los europeos, pero en general esto son vasos circulantes y se aplica a todos los datos personales de donde sea. Y también Uruguay es un país, el único país no europeo que adhiere al convenio 108 del 2001, por esta ley 19.030, que tampoco es poca cosa. Quizás todavía no le hemos sacado todo el jugo necesario a esta adhesión, pero ya en el día de ayer en otro foro también organizado por la URCDP se vio que el tema, por ejemplo, de la cooperación internacional en materia de protección de datos tiene mucho asidero con el convenio 108. Está previsto ahí, bueno, y Uruguay es parte, de manera que es cuestión de vincularse con eso. Yo digo que son valores a cuidar, al igual que vetarte no podemos entrar demasiado a fondo, pero son valores a cuidar. El reglamento, bueno, el reglamento europeo cambia muchas cosas. No pensemos que el reglamento europeo se circunscribió a la privacidad desde el diseño y por defecto. Lo puse ahí al final y puse un elenco que tampoco es exhaustivo de muchas otras cosas que están en el reglamento. Como impronta general, el reglamento europeo pasa de una cierta articulación más complicada, que era la de la directiva europea, que no imponía obligaciones directamente a los países, sino que los países tenían que internalizar el régimen en sus derechos nacionales, los derechos, los preceptos, digamos, de la directiva. Recién después se podía decir, bueno, este país internalizó tanto o cuánto. Entonces eso producía todo un desnivel, digamos, unas velocidades diferentes, digamos, para aplicar este derecho en Europa, y eso fue uno de los motivos que llevó al reglamento. Y se lo lleva con la impronta de obligaciones directas. El reglamento pone obligaciones directas, no requiere, digamos, que se apruebe por una ley o por... Estamos hablando de Europa, obviamente. Bueno, ahí hay una serie de temas que están previstos y está la privacy. Y voy a ir, creo que terminando con algunas palabras sobre este concepto de la privacidad desde el diseño y por defecto. Cuando digo privacy es porque me viene a la mente la nomenclatura inglesa. Yo traté ahí de inventar otra nomenclatura que viene ahora, pero bueno, no siempre es feliz eso. ¿Qué dice el reglamento europeo en materia de privacidad desde el diseño y por defecto? Bueno, no me quedó muy bien eso, pero ahí está.
Hay 4 entradas de texto. Esto es importante para los que pongan foco jurídico en estos temas, tienen que ir al reglamento. El reglamento es muy largo, es muy extenso. Hay 4 entradas de texto, que son estas, que son los considerandos 78, 108, el artículo 25 y el artículo 47D. Yo les decía hace un ratito que se eleva este tema a una categoría de máximo valor. En derecho siempre los principios generales tienen una primacía, un valor importante, pero en nuestra materia de la protección de datos personales tienen un valor fundamental y así están en las leyes. Entonces ya se habla de un segundo capítulo, digamos, que no deroga el primero, de principios de la protección de datos desde el diseño por defecto. Y abre incluso la posibilidad de usar mecanismos de certificación. Esto está previsto en el reglamento, ¿verdad? Aquellas organizaciones que llegan a un buen nivel, digamos, de asegurar la privacidad de esta manera, pueden aspirar a estos sellos de calidad, los mecanismos de certificación, etcétera, que también están en el reglamento. Le pone al responsable la obligación, una obligación matizada. Betarte hacía mención a toda la dificultad que hay en el plano tecnológico para recoger este mandato. Lo cierto es que el mandato está y el propio reglamento matiza, pero yo digo obligación al fin, pero yo les voy a decir el matiz que pone el reglamento. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de las personas físicas. Teniendo en cuenta todo esto, se aplicará, porque es un mandato, se aplicará, se generará, se desarrollará y se aplicará la privacidad por diseño o por defecto. Obligación, y voy terminando, obligación de que el responsable entonces desarrolle políticas internas, aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas, que ya las mencionó Betarte, yo aquí simplemente las menciono, pseudonimización, etcétera, y una obligación que rige en todo momento. Ustedes saben que el dato personal tiene ciclos, tiene vidas. Bueno, acá, desde los medios de tratamiento hasta el propio tratamiento, tiene que incorporarse esta tecnología. Y también en uno de los capítulos o posibilidades que hay para desarrollar transferencias internacionales de datos personales, que son las normas corporativas vinculantes, también se ponen una larga lista de exigencias para aprobar normas corporativas vinculantes, se pone esto de la privacidad por diseño o defecto. Unas breves conclusiones, algunas generales. Yo pienso que siempre va a haber una especie de equilibrio o de interacción, de sinergia entre la tecnología y el derecho. No se debe ver al derecho como una cortapisa, se debe ver al derecho para el desarrollo de la tecnología. Se lo debe ver al derecho como facilitador, como estimulador, como posibilidad, digamos, de que adopte y se adapte, digamos, al mundo cambiante, pero siempre con la valla de no desnaturalizarse como propio derecho. Y recordemos que este derecho es un derecho humano con todo lo que eso significa. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Le damos la palabra a Hugo para que nos haga su presentación. Gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara, y gracias a Jessica y a ustedes por estar aquí, y es un placer compartir este panel con Gustavo, con Marcelo y con Bárbara. Yo les quiero... A ver, así puedo. Exacto. Pues primero voy a intentar hablar en español, pero hace mucho que no hablo, entonces si me faltan palabras me perdonan. La cosa que yo quiero, de cual quiero hablarles es que para mí una pregunta que surgió cuando leí el tema del panel de la abstracción a la práctica es que para muchas personas afuera de esta sala, la privacidad no es algo que les importa mucho. Sigo teniendo dificultades explicando a la mitad de mi familia qué es lo que hago durante el día. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque
la privacidad por diseño y la protección de los datos en general exigen que todo el mundo tenga un buen manejo de sus datos personales. No solamente el gobierno o no solamente las empresas tienen que tener eso, también nosotros tenemos que manejar nuestros datos. Y entonces para mí un desafío mayor de la protección de datos es cómo hacemos para que todo el mundo realmente entienda que eso es una pregunta importante, ¿no? Entonces, si, como lo han comentado Marcelo y Gustavo, la privacidad tiene una historia legislativa y como concepto compleja, pero nació en una comunidad pues restringida de personas que realmente les importaba la privacidad. Y como lo comentabas, Gustavo, hay otra comunidad que es más comunidad de seguridad, que están muy... No son las mismas comunidades, ¿cierto? Y yo les quiero hablar del tema de seguridad porque me parece que es importante ahora, como ya estamos en un mundo donde las tecnologías tienen un papel muy importante en nuestra vida. Entonces, la privacidad también es cuestión de seguridad. La protección de datos es cuestión de privacidad, pero también es cuestión de seguridad para todo el mundo. Y creo que vamos a tener que desarrollar estos argumentos más y más mañana y el día después, porque es un tema muy importante hablar de protección de datos, no solamente de un punto de vista de la privacidad por diseño, pero también aplicándolo a un tema de seguridad. Entonces, un pequeño survey en la sala. ¿A quién ya le robaron los datos personales para robar su identidad? Que sea tarjeta de crédito, que sea cédula electrónica, que sea la cuenta de Gmail que fue accesada por otra gente. Accedida, gracias. Accedida por otra gente. ¿A quién? A ver, levantemos la mano. ¿Quién ha sido víctima de cualquier cosa de acceso? Bueno, pienso que hay mucha gente que no lo sabe. Se levante la mano lo que no lo sabe. Pero el caso es que con todo lo que estamos viendo hoy en día, hay muchos casos de data breaches. Por ejemplo, todos los ejemplos que tienen aquí: Yahoo, Target, Anthem, Ashley Madison, muy famoso por obvias razones, que era muy embarazante. Pero pues el caso es que nuestros datos personales están ahí afuera y a veces no se le maneja muy bien la protección y la seguridad. Esos son los casos donde son como ataques, ¿no? Pero también hay casos como los que puse a la izquierda, que son, por ejemplo, DeepMind de Google, que le estábamos comentando ayer en el workshop, o de Cambridge Analytica, donde el uso de los datos personales después de la colección, años después, el uso de esos datos personales no es muy bien entendido si es legal o no, si se conforma con los principios de privacidad y de privacidad por diseño. Entonces, tenemos un problema porque tenemos muchos datos personales y están manejados por muchísima gente, y a veces, muy a menudo, no lo manejan muy bien, y no nos importa si lo manejan bien o no todavía, así como una sociedad. Entonces, lo que realmente quiero convencerles es que esa nueva generación de reglamentos, el europeo, el hecho de que Uruguay también tenga unas leyes muy precisas en este tema, va a hacer que las empresas van a proteger los datos personales mejor. No solamente de un punto de vista de privacidad, sino de seguridad. De hecho, la seguridad es uno de los principios en estas regulaciones siempre. Y la segunda cosa es lo que le estoy comentando ya, es que la protección de datos es un tema de seguridad tanto como de privacidad. Si miramos a los principios, digamos, que destaca la privacidad por diseño, la primera cosa es que lo que vemos es que sí, coinciden mucho con los de la ley europea, la nueva ley europea que se aplicará después de mayo. Y la segunda cosa es que mucho de ellos es cuestión de seguridad informática.
Si estamos hablando de seguridad informática, yo soy ingeniero, entonces una cosa que me gusta hacer es pretender que soy un dato personal. Y estoy intentando pensar qué es privacidad para mí. Pues es tres cosas. Es asegurarme de que no estoy compartido con gente con quien no tengo que ser compartido. Es asegurarme que no cambio. Es asegurarme que si me piden mi contenido 3 años adelante, pues yo voy a tener el mismo contenido. Es muy importante. Digamos, en un hospital, si cambia el grupo sanguíneo de alguien, pueden resultar cosas muy graves. Y el tercer principio es que estoy disponible si me necesitan, ¿sí? Si quiero tener acceso a mi cuenta Gmail para ver a mi correo, pues necesito tenerlo ya, ¿no? No necesito 3 días adelante. Entonces, confidencialidad, integridad y disponibilidad son los tres. Pues esos son principios de seguridad de la información. Entonces, del punto de vista de un dato, eso es algo que digo siempre, la privacidad y la seguridad son la misma cosa, son una y misma cosa. Después, en sistemas hay incentivos diferentes, pero es importante recordar eso. Y la última cosa que quería decir aquí es que realmente la ley europea con cual Uruguay se conforma va a aplicar aquí, y no solamente aquí, pero en cualquier lugar del mundo donde haya ciudadanos europeos, que es una cosa muy importante, digamos, que de hecho yo soy un europeo, pero vivo en los Estados Unidos, pues se aplica para mí. Muchas gracias, porque si no, pues no tengo opción de recurso legal. Bueno, pero como les estuve comentando, no es solamente un problema de privacidad. Eso es mi ilustración favorita del New Yorker. Y ahí abajo puede leer: If you're not planning to break the law, why should you care? Si no quieres hacer cosas que no están en contra de la ley, ¿a qué te importa que te estén filmando todo el tiempo? Pues sí, no nos importa. Entonces es un tema de privacidad. Pero lo que les quiero decir es, y vamos a imaginar un pequeño escenario juntos. ¿Quién sabe de lo que se trata aquí el screenshot aquí? Pocas personas. Entonces eso es el screenshot de pues hace unas semanas, 3, 4, algo así. Mucha gente se levantó, prendió su computadora y le daba un mensaje así, diciendo: mira, le hemos, ¿cómo dices? Encriptado. Hemos encriptado a toda su computadora, y si quieren pues tener acceso al contenido, tienen que pagarnos unos bitcoins. No importa muy bien. Bueno, eso fue un evento de ciberseguridad muy importante, porque incluso era la segunda vez en pocos meses. Pero lo más importante dentro de eso es que pues la gente que hace eso gana mucho dinero. Porque pues la gente paga. Por ejemplo, en un hospital es muy importante pagar, porque si no, pues la gente se muere. Entonces, la pregunta de disponibilidad aquí es muy importante. No es que la confidencialidad o la integridad de los datos haya cambiado, porque no cambian los datos, y los datos no están disponibles para otras personas, pero no están disponibles, y eso ya es un problema. Bueno, ahora imaginemos un escenario aún peor que eso, en cual el ataque ahí se basa sobre un análisis de los datos personales de muchas personas. Uno de los problemas en estos ataques por el cual no funcionan es que es difícil adaptar el precio. Si el precio es demasiado bajo, todo el mundo va a pagar, pero no vas a ganar dinero. Si el precio es demasiado alto, nadie va a pagar y tampoco vas a hacer dinero. Entonces, la cuestión de adaptar el dinero es muy importante. Lo que pasa es que un hospital obviamente va a pagar mucho más dinero que yo. Yo no tengo el dinero de un hospital. Incluso hay historias de ONGs que le escribieron a las personas que habían atacado diciendo: mira, yo no tengo este dinero. Y los atacantes dijeron: no, sí, ya, te damos los datos. No les importa. Entonces, la pregunta es, imagínense en un escenario así, si los atacantes tienen a su disposición los datos personales de miles y miles de personas. ¿Están capaces de adaptar el precio a la persona y a cuánto que podría pagar en teoría? Eso
cambia todo el sistema, porque entonces se vuelve muy, muy, muy interesante hacer estos ataques en todo el mundo. El día que se puede hacer eso, pues todos los ladrones que tienen mucha incentiva a hacer eso. Entonces, es un ejemplo, es uno de los ejemplos, pero mi propósito es que vamos a tener mucho más ejemplos de esos en el futuro, donde un problema de protección de datos, cuando fallimos a proteger nuestros datos personales correctamente, sí va a tener problemas de privacidad, pero eso también nos va a preguntar por temas de seguridad. Y entonces eso creo que es un enfoque mucho más concreto para mucho más gente, y algo que afuera de la comunidad de privacidad, que es muy importante, afuera de esta comunidad puede ser utilizado para promover los principios de privacy por diseño que les hemos estado comentando. Y ahora creo que tenemos preguntas. Sí, muchísimas gracias, Hugo, por el esfuerzo de hablar en español, además, muy importante para nosotros. Sí, abrimos un espacio para preguntas. Tenemos, allá había una. Mi pregunta era, cuando referida a ti, ¿dónde está, señor? Cuando tú hablabas de la ciberseguridad, vi que hablabas de Bitcoin. ¿Cómo es posible que en nuestra comunidad internacional, pueda existir Bitcoin cuando está asociada a una serie de delitos, y cuál es la normativa que ampara a Bitcoin, ¿no? ¿Cómo encaja en todo esto, verdad? Si tenía una respuesta a esa pregunta, sí. No, pues no creo que tenga una respuesta precisa para usted, pero lo que sí le puedo decir es que es muy complicado regular eso, porque pues, por muchos desafíos ahí. Uno, la identidad de las personas que usan el Bitcoin no está muy bien definidas. Entonces, ¿cómo se reglamenta eso si no sabemos quién lo está usando? La segunda pregunta es una pregunta técnica, es cómo se le puede hacer cuando el sistema, teóricamente, por lo menos, está completamente seguro y encriptado. Muy a menudo lo que sucede es que el sistema teóricamente es seguro, encriptado, pero la aplicación de ese sistema en móviles y todo, esta no es segura. Entonces, lo que creo que vamos a ver mucho más es la habilidad de entrar en los móviles, en los aparatos, en las computadoras de la gente para ver si están. Pero eso pues nos tiene que preguntar muchos temas de privacidad también. ¿Quién tenemos que tenga acceso a nuestro móvil y a todos los datos que están adentro? Entonces creo que solo es uno de los temas en cuales seguridad y privacidad son juntos exactamente. Bueno, muy interesante los triples puntos de vista. Mi nombre es Franco Simini, de la Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería. Mi pregunta tiene que ver con, obviamente, algo que está relacionado con la medicina. Y antes que nada comentar que eso de Privacy by Design es realmente muy importante. Me hace pensar en lo que se incluyó en las técnicas de construcción de edificios a raíz de los terremotos. Cuando desde el inicio del proyecto de un edificio se toman en cuenta las vibraciones y las condiciones de un terremoto, es más fácil evitar que después el edificio se caiga. Entonces, si desde el inicio del diseño de un sistema de información se le incluyen elementos de protección de la privacidad, eso es más que bienvenido. Esto es como un prolegómeno para hacerles la pregunta a los tres integrantes del panel de por qué Uruguay no siguió su línea original de evitar que un secreto, que es la identidad de las personas, se difunda. Y todos saben que el mejor secreto
es el que no existe. Por lo tanto, ¿cómo es posible que no se haya mantenido esa línea de separación física, separación entre los datos personales y los datos que pueden ser, en el caso de la historia clínica, considerados como de interés general cuando son anónimos para la gestión, para el control de calidad, para la difusión de consejos de salubridad, etc. Entonces, resumiendo, existen técnicas que permiten separar los datos de identidad de las personas de los datos en sí, la enfermedad, el tratamiento, etc. ¿Por qué Uruguay, habiendo tenido en el año 2003 un decreto que consagraba este principio, luego sigue el mainstream de la legislación europea de encapsular todos los datos, identidad y datos, todo en la misma bolsa, buscando una protección del conjunto de los datos, identidad y datos personales? Yo no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta o ni siquiera la problemática. No me queda claro por qué se afirma que Uruguay se apartó de eso. Pero lo que para mí hay un punto simplemente que quizás puede tirar alguna luz. Yo pienso que el problema de la disociación, que efectivamente implementar adecuadamente disociación no es fácil, digamos, pero no necesariamente, ¿sí?, va a asegurar la privacidad. O sea, en la presencia de lo que es Big Data, de lo que es pero sobre todo Big Data, la capacidad de poder aplicar técnicas analíticas que permitan hacer inferencia de información, ¿sí?, es muy fácil. Hay muchos casos ya donde se demuestra que a partir de, inclusive, de información completamente anonimizada, se puede identificar unívocamente al propietario de los datos. O sea, haciendo correlación. El problema que hay es que el tráfico, el tránsito y el almacenamiento de información que está disponible para ser analizado automáticamente es tan grande y cada vez lo es más, que aplicando técnicas, digamos, por ejemplo, de minería de datos y de aprendizaje automático, realmente la línea entre lo que puede ser un dato considerado sensible personal y un dato en general, esa línea se empieza a hacer cada vez más difusa. O sea, la posibilidad, ¿sí?, de inferir e identificar a partir de información, yo no la veo exclusivamente atada al hecho de tener la capacidad o la disponibilidad de información o de datos personales. Yo le puedo dar un ejemplo concreto. Unos estudiantes cuando estaba en Harvard, unos estudiantes intentaron reidentificar unos datos. Los datos contenían eso: el número era para el sistema de bicicletas disponibles en Boston, el tiempo de cuando la persona había tomado la bicicleta y el tiempo de cuando la había dejado. No contenía su apellido, no contenía su nombre, no contenía nada más. ¿Número de tarjeta? No número de tarjeta, nada. 30% de esos datos fueron reidentificados. Entonces eso incluye la posibilidad de saber de dónde la persona se fue y hasta dónde la persona fue. Lo que quiero decir es que anónimo es una palabra que tiene que estar usada con mucho cuidado. Es increíblemente difícil. La definición de anónimo es que no se puede reidentificar por algunos medios técnicos, presentes o futuros. Entonces, ¿cómo uno me puede...? Cuando uno me dice ese dato es anónimo, la primera vez que hago es que dudo. Primera cosa. Pero lo que le quiero comentar es que también se puede organizar la disponibilidad de la información. Por ejemplo, la historia medical clínica. Se puede organizar la disponibilidad de esta información sin compartirla con la gente. O sea que lo que realmente necesita es tener acceso a esta información, no que sea pública. Y eso se puede hacer con los principios de privacidad, solamente dando acceso a otra persona, al médico o a cualquier persona del equipo medical,
dándole acceso a esta historia. Entonces, si mira, por ejemplo, en Francia, la última ley de salud organiza la creación de lo que se llama un Sistema Nacional de Datos de Salud, y lo que decimos es, vamos a poner todos los datos en un lugar único para después organizar la disponibilización de esos datos por finalidades médicas cuando se la necesita, pero también por finalidades de investigación, pero también por finalidades de estadística. Entonces, creo que hay una solución sin decir vamos a hacer que anonimizar esos datos y hacerles públicos. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Tenemos que dar paso a la próxima actividad, a los próximos panelistas, así que les agradecemos nuevamente su presencia y un aplauso para todos los